Señora Elena, ¿soy repulsivo? Todos me llaman monstruo. Dicen que soy tan grande que les doy miedo, y mi novia no quiso estar conmigo. Ver a este chico llorar, con el rostro hundido en mis rodillas a pesar de su gigantesco tamaño, me destrozó el alma. Aquello que otros envidian y llaman un arma, era para él una carga de por vida. Mientras le acariciaba su ancha espalda, empapada en sudor y brillante, le dije: Javi, no es que seas un monstruo, es solo que aún no has encontrado un océano lo suficientemente profundo para ti. Y yo decidí convertirme de buena gana en su océano, incluso si eso significaba cruzar esa línea prohibida con el amigo de mi hijo. Antes de que empiece el video, por favor, suscríbanse, denle a me gusta y activen la campana de notificaciones. Suscriptores, ¿alguna vez han oído que una casa puede tragarse a una persona? Tras la muerte de mi marido, y con mi único hijo trasladado al extranjero hace 5 años, supe exactamente lo que significaba esa frase, hasta lo más profundo. Este piso de 100 metros cuadrados me parecía tan vasto y desolado para vivir sola. Cuando me levantaba en el salón para beber un vaso de agua, el chasquido de mi rodilla resonaba hasta en el azulejo del baño principal. Al caer la noche, el silencio se volvía tan aterrador que encender el televisor del salón las 24 horas, sin prestarle atención, y dormir a ratos en el sofá, se había convertido en mi rutina. En aquel entonces, realmente deseaba que alguien, quien fuera, rompiera aquella opresiva tranquilidad. Entonces, un día, recibí una llamada de mi hijo que estaba en el extranjero. Mamá, ¿te acuerdas de mi amigo Javi? ¿Te acuerdas de ese gordito que se comía todo lo que había en la nevera cuando íbamos a primaria? El chico corpulento que solía ser molestado por los niños del barrio y siempre volvía a casa llorando. Me dijo que Javi estaba teniendo problemas con el casero y que se iba a quedar en la calle de un momento a otro. Solo por 3 meses. Mamá, ¿podrías dejarle una habitación libre a Javi hasta que encuentre un sitio nuevo? No lo dudé ni un segundo. A decir verdad, me alegré mucho. Si era alguien que podía romper con este silencio horrible, no me importaba que fuera aquel chico gordinflón y tragón. Deseando el calor humano, cambié las sábanas y preparé la compra a conciencia para el día de su llegada. Sin embargo, unos días después, cuando sonó el timbre de la puerta y abrí, me di cuenta de que mis recuerdos estaban completamente equivocados. Señora Elena, hola, ¿cuánto tiempo sin verla? Cuando se encendió la luz del sensor de la entrada, sentí que el aliento se me cortaba. Parecía que una montaña gigantesca estaba bloqueando la puerta de mi casa. Claramente, el Javi de mi memoria era un niño mofletudo y blando, parecido a un oso de peluche, pero el que estaba parado frente a mí ahora era un gigante musculoso que medía más de 1,90 m. Su espalda era tan ancha que bloqueaba por completo la vista del zapatero que estaba detrás. Entró agachando la cabeza para no chocar con la lámpara del techo. La sensación de intimidación era indescriptible. Sin darme cuenta, retrocedí unos pasos. ¿Eres Javier? Sí, señora Elena. Hice mucho ejercicio. He cambiado bastante, ¿verdad? El chico sonrió con elegancia mientras entraba, y el grave retumbar de su voz me vibró en el pecho. Lo más asombroso eran sus zapatos. Mientras se agachaba para quitarse las zapatillas deportivas, estas ocuparon 2 baldosas enteras de la entrada. Más tarde descubrí que usaba un número 47, un 47. Sus zapatillas toscas y gigantescas, colocadas junto a mis discretos mocasines, parecían un portaaviones atracado junto a un zapato de bebé. Al ver esa abrumadora diferencia de tamaño, sentí un extraño temblor en el bajo vientre y me entró un sudor frío. Fue como una intuición. Acabo de dejar entrar a un ser que no podré manejar. Después de que desempacara, le invité al salón para que tomara algo. Nuestro sofá es un modelo italiano de piel de 3 plazas. Es bastante grande, pero cuando Javi se sentó, no quedó ni un hueco. Se sentó encajando su gigantesco cuerpo, juntó las manos sobre sus muslos a punto de estallar y me miró. Su cuerpo era el de Hulk, pero su mirada era tan mansa. Esa dualidad hacía que uno se volviera loco. Señora Elena, de verdad, le prometo que seré tan silencioso como un ratón. Viviré como si no estuviera. Pero, ¿cómo puede vivir tan silencioso con ese tamaño? Parecía que solo con respirar el aire ya vibraba. Mientras bebía agua, se veía claramente cómo los botones de su camisa se tensaban al moverse su prominente nuez. Fue a partir de ese momento, el ambiente de mi casa cambió por completo.
La casa vacía se llenó hasta reventar con la temperatura corporal y el peso de ese chico. Una tensa atmósfera se instaló, como si un elefante salvaje e indomable hubiera sido soltado en medio del salón. Después de que se fuera a su habitación a ordenar sus cosas, me quedé parada en el salón un buen rato. La piel del sofá donde se había sentado estaba hundida, y allí quedó un calor pesado y cálido. Hipnotizada, puse la mano en ese lugar. Con el calor abrasador que sentí en la palma, mi corazón, que había estado muerto durante 5 años, comenzó a latir con fuerza de nuevo. En ese momento no lo sabía, que este hombre gigantesco iba a revolucionar mi vida, y mis noches, por completo. Había pasado una semana desde que Javier llegó a casa. Realmente se esforzaba por ser tan silencioso como un ratón, tal como me había dicho. Incluso cuando iba al baño de madrugada, caminaba de puntillas. Ver a esa mole de más de 100 kilos andar con sigilo era enternecedor, y a la vez me ponía nerviosa. Por mucho que intentara amortiguar sus pasos, cada vez que se movía, una fuerte vibración sorda llegaba al suelo. Esa vibración subía por la planta de mis pies, y yo, tumbada en mi habitación, sentía su presencia en cada movimiento. Ah, Javi está cruzando el salón ahora. Está parado frente a la nevera. Una tarde, mientras fregaba los platos en la cocina, oí el sonido de la ducha del baño, pero el sonido del agua me pareció diferente de lo habitual. Normalmente, el chorro de la ducha suena fresco y claro, ¿verdad? Pero cuando Javi se duchaba, el sonido era mucho más sordo. Tuc, tuc. Probablemente, el agua era absorbida al chocar contra su ancha espalda y sus hombros gruesos. Al escuchar ese impacto pesado, detuve el fregado sin darme cuenta y me concentré en el sonido. Me imaginé, de forma profana, cómo el agua estaría resbalando por ese cuerpo gigantesco. ¿Habían pasado unos 20 minutos? La puerta del baño se abrió de golpe y una nube de vapor blanco salió. Javier apareció. «Ah, señora Elena, ¿aún no se ha acostado? Perdón. Es que he sudado mucho». Salió secándose el pelo con una toalla. No llevaba nada puesto de cintura para arriba, solo unos pantalones cortos de chándal gris en la parte inferior. Nada más verlo, casi se me cae el plato que tenía en la mano. Esos pantalones cortos estaban, literalmente, pidiendo ayuda. Había dicho que era entrenador personal. Sus muslos, juro que parecían del tamaño de mi cintura. No es que fueran solo gruesos. Como acababa de ducharse, los músculos estaban bombeados y las venas se retorcían como lombrices. Parecía que estaba viendo las patas de una bestia, no de un humano. Pero lo más impactante era el estado de los pantalones. Los bordes cosidos de los lados de los pantalones cortos se habían desgarrado, incapaces de soportar la circunferencia de sus descomunales muslos. Cada vez que daba un paso, el músculo húmedo del muslo salía y entraba por la costura rota. Su piel era tan explícita que mi rostro se encendió. Me invadió un miedo instintivo. Si me quedo atrapada entre esas piernas, no me queda ni un hueso, y una curiosidad extraña. ¿Es realmente carne humana algo tan duro? Y el olor. Eso fue el golpe de gracia. Normalmente, después de ducharse, se espera un refrescante olor a jabón, pero de él emanaba un olor muy intenso, mezclado con el vapor caliente. Era el olor a macho, joven, sano, lleno de una potencia incontrolable que superaba al aroma del jabón. Cuando ese olor me rozó la nariz, me sentí mareada por un instante. Cuando se acercó a la nevera para beber agua, el estrecho pasillo de la cocina se llenó por completo. Me retiré apresuradamente para dejarle paso y me golpeé el trasero contra el fregadero. «Oh, cuidado, señora Elena». Javi, sobresaltado, estiró la mano para sujetarme el brazo, y su grueso antebrazo rozó mi cara. Sin llegar a tocarme, el calor que emanaba su cuerpo llegó a mi mejilla. Era un calor intenso, como estar junto a un brasero en pleno invierno. Mientras miraba su perfil empapado en sudor bebiendo a grandes tragos, intuí que vivir con esta gigantesca criatura podría ser mucho más peligroso de lo que pensaba. No solo por su tamaño, sino porque sentía que él estaba derribando, con su tamaño brutal, una puerta prohibida que había mantenido firmemente cerrada durante 50 años de mi vida. Pero esa noche, estuvimos a punto de tener un accidente. A las 2 de la madrugada, cuando todos dormían, unos extraños gemidos comenzaron a llegar desde su habitación. Habían pasado unas 2 semanas desde que Javi llegó a casa. Esa noche, había estado lloviendo a cántaros,
y Javi no volvía a casa a pesar de que eran más de las 2. Normalmente, entraba y hacía ejercicio puntualmente a las 10, pero ahora no contestaba el teléfono. Pensé que algo le había pasado, y me quedé sentada en el sofá, mirando hacia la entrada. ¿Serían las 3 de la mañana? Oí un tilín y el sonido de la puerta abriéndose. Corrí hacia la entrada y lo encontré apoyado en la puerta interior, empapado por la lluvia, con su gigantesco cuerpo inclinado. Un fuerte olor a alcohol llegó hasta mí. Al pararme a su lado, el olor a alcohol mezclado con el de la lluvia era intenso. ¿Has estado bebiendo? ¿Te pasa algo? ¿Por qué tan tarde? Me acerqué para sacudirle el hombro mojado, pero él de repente me agarró la mano. Su gran mano temblaba. Tenía la cabeza gacha, así que no podía ver su expresión, pero un líquido, que no sabía si era lluvia o lágrimas, caía a gotas por su mandíbula. Señora Elena, yo no soy una bestia, ¿verdad? No soy un monstruo. Confundida por lo que decía, lo arrastré al salón y lo senté. Se acurrucó en la alfombra debajo del sofá, encajando su gran cuerpo, y lloró como un niño. Cuando me contó su historia, me quedé de piedra. Al parecer, ese día había tenido una cita con la chica de la que estaba enamorado desde hacía meses. El ambiente fue bueno, bebieron un poco, y se armó de valor para ir a un motel, pero el problema surgió allí. Javi se duchó y se desnudó, y la chica, al ver su cuerpo, gritó horrorizada y palideció. Dijo que le daba miedo, que era repulsivo, y que cómo podía tener un cuerpo así. Se fue corriendo sin siquiera vestirse bien. Le dijo que no era solo un poco grande. Dijo que parecía un arma, que le daba miedo tocarlo porque sentía que se iba a rasgar. Mientras me contaba eso, Javi se golpeaba el muslo con el puño. El sonido retumbó en mi pecho. Ese físico imponente, que otros envidiaban, era una maldición para él, impidiéndole tener una relación normal. Sin pensarlo, me puse detrás de él y le abracé los anchos hombros. Sus hombros caídos eran tan grandes que no cabían completamente en mi abrazo, pero el temblor que sentía en todo su cuerpo era muy conmovedor. Esas chicas son unas insensatas, es que no saben lo que tienen delante. Le consolé, no eres un monstruo, solo que aún no has encontrado un océano capaz de manejarte. Mientras le acariciaba la espalda húmeda, sentí que los músculos de su espalda estaban completamente tensos. Un calor abrasador emanaba de su camisa mojada, como si fuera un volcán a punto de entrar en erupción. En ese momento, un pensamiento peligroso cruzó mi mente. ¿Soy yo la única persona que puede aceptar a este hombre que es tratado como un monstruo fuera? Javi giró la cabeza y me miró con ojos húmedos. Su mirada era ciega, como la de un animal salvaje perdido. En ese instante, sentí que la línea racional de ser la madre de su amigo y la línea instintiva de ser una mujer se desdibujaban. Y esa misma madrugada, desde la habitación de Javi, que creía que estaba dormido por la borrachera, llegó un grito reprimido que me despertó. Había pasado 1 hora desde que consolé a Javi y volví a mi habitación. Estaba medio dormida cuando escuché un fuerte boom, boom, a través de la pared. Al principio pensé que era un ruido nocturno, pero el sonido se hizo más violento. Era un gemido muy doloroso, como el de un animal atrapado en una trampa. ¡Ah! Instintivamente, pensé que algo malo había pasado y corrí a la habitación de Javi. En cuanto abrí la puerta, me llegó una bocanada de calor y un olor agrio a sudor. A la luz de la lámpara, vi a Javi revolviéndose en la cama. Su gigantesco cuerpo, empapado en sudor frío y brillante, estaba encogido, aferrándose a su muslo derecho, temblando como un junco. Javi, ¿qué pasa? ¿Te duele algo? Me acerqué corriendo, asustada, y Javi me miró con los ojos inyectados en sangre, pálido. Señora Elena, la pierna. Tengo un calambre. Ya saben lo dolorosos que son los calambres musculares en los atletas, pero los músculos de este chico eran varias veces más grandes que los de una persona normal. Todo el músculo de su gigantesco muslo se había retorcido y endurecido. Rápidamente, le subí el pantalón corto. Dios mío, el músculo interior del muslo sobresalía como una cuerda retorcida. El calambre era visible a simple vista. Quieto, te daré un masaje. Me subí a la cama y agarré el músculo agarrotado con las manos. Pero mi mano no podía rodear ni la mitad del muslo de Javi, y el tacto me preguntaba si aquello era piel humana. El músculo estaba tan contraído,
tan duro como una roca, y ardía tanto que parecía que me iba a quemar la palma de la mano. Señora Elena, duele mucho. Siento que se va a romper. Intenté presionar con todas mis fuerzas con el pulgar, pero el músculo era demasiado grueso y duro. Parecía que solo iba a doblarme el dedo. Javi gritaba agarrándose al cabecero de la cama por el dolor. Las venas de su grueso antebrazo se hinchaban a punto de estallar y el sudor le caía a cántaros. El intenso olor a macho llenó la habitación. Sabía que con mis manos desnudas no iba a poder. Aunque sus manos estaban resbaladizas por el sudor, necesitaba un lubricante para llegar a lo profundo del músculo, y tenía que bajar esa temperatura abrasadora. Javi, aguanta un poco. Vuelvo enseguida. Corrí a la cocina, cogí una bolsa de hielo del congelador y aceite corporal de mi tocador. Cuando volví a la habitación de Javi, estaba medio inconsciente por el dolor. Su aspecto descompuesto, aunque sabía que sufría, estimuló extrañamente mi instinto femenino. Dejé la botella de aceite al lado de la cama y tomé una decisión. Esta noche conseguiría relajar este gigantesco músculo con mis manos. No sabía entonces que aquello sería el comienzo de un masaje peligroso que cambiaría por completo nuestra relación. Realmente no tenía tiempo para dudar. Javi gemía como una bestia, arañando la sábana por el dolor. Su gigantesco cuerpo se agitaba en la cama. El colchón chirriaba. Con manos temblorosas, puse la bolsa de hielo sobre su muslo duro. Está frío. Se retorció de la sorpresa. Su piel estaba tan caliente que cuando el hielo tocó su muslo, sonó como si se hubiera echado agua sobre una sartén caliente. Temiendo que el músculo se contrajera aún más con el estímulo frío, dejé el hielo y agarré el aceite corporal. Por favor, relájate. Recé en mi interior, quité la tapa del aceite y eché una buena cantidad en ambas manos. Para evitar que se sobresaltara con el aceite frío, froté mis manos rápidamente para calentarlo. El aroma a lavanda se esparció por la habitación. Al mezclarse con el olor agrio y pesado del sudor de Javi, se convirtió en un aroma extraño y sensual que me mareó. Javi, relaja un poco los músculos, por favor. Así podré aliviarlo. Te prometo que no te dolerá. Le susurré como si estuviera consolando a un niño, e introduje mis manos cubiertas de aceite, con cuidado en la parte interior del muslo de Javi. ¡Guau! Aún no puedo olvidar ese primer contacto. La piel de color bronce con aceite era sorprendentemente suave y lisa, pero el haz de músculos que había debajo no era humano. Estaba tenso y duro, como si docenas de cables de acero estuvieran retorcidos. Mis manos resbalaron desde la rodilla de Javi hasta la ingle, la parte más profunda del muslo interior. Mis manos eran demasiado pequeñas, ni siquiera podía abarcarlo con una sola. Tuve que agarrar su grueso muslo con ambas manos y masajearlo, retorciéndolo como si estuviera escurriendo una toalla. Cada vez que presionaba con todo mi peso, un gemido escapaba de los labios de Javi. Al principio, eran gritos de dolor, pero se fueron transformando a medida que mis manos repetían el movimiento. Se convirtieron en gemidos más graves, bajos y viscosos. Mis manos blancas se movían sin parar sobre su muslo brillante bajo la luz de la lámpara. El contraste visual era muy estimulante. La pierna gigantesca y bronceada de un hombre, y las manos pequeñas y blancas de una mujer bailando sobre ella, y el aceite transparente, resbaladizo, entre ellos, llegó un punto en el que ni yo sabía si estaba curándolo, o acariciando a esta bestia gigantesca. Sobre todo, cuando busqué el punto clave, y presioné la parte más profunda de su muslo. Justo debajo de la línea del calzoncillo, el músculo de Javi se retorció bajo mi palma como un pez vivo, y esa fuerte vibración llegó a mi palma, luego a mi antebrazo, y finalmente a mi pecho. Sentí un hormigueo en el bajo vientre y la boca se me secó. Al ver los ojos de Javi, desenfocados entre su pelo sudado y desordenado, intuí que el ambiente de la habitación estaba fluyendo en una dirección irreversible. Habían pasado unos 10 minutos, sentí que el duro músculo de Javi se ablandaba ligeramente bajo mis manos. Su expresión se había relajado un poco, como si se sintiera mejor, pero el problema surgió en un lugar completamente inesperado. ¿Sería porque la circulación sanguínea mejoró demasiado rápido? ¿O porque mis manos habían estimulado la ingle, la zona más sensible? La respiración de Javi se volvió agitada de nuevo. Era un ritmo completamente diferente a los gritos de dolor de antes.
Era una respiración cálida, mezclada con el deseo reprimido, como el gruñido de un animal hambriento frente a su presa. Echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo, y respiró con fuerza. Vi cómo las venas de su grueso cuello se hinchaban y palpitaban. Señora Elena. Creo que estoy mejor. Basta. Javi estiró su mano sudada para agarrar mi muñeca, pero cayó sin fuerzas. Pero yo no podía parar. Siendo honesta, no quería parar. Me había vuelto adicta a la sensación de masajear ese muslo liso y firme cubierto de aceite. Todavía no está relajado. Tengo que deshacer todos los nudos. Aguanta un poco más. Fingiendo ser una experta, subí mis manos más arriba, hacia la parte más profunda y sensible del muslo interior. Fue en ese momento. Algo pesado y caliente golpeó suavemente el dorso de mi mano. Por un momento, sentí que se me cortaba la respiración. Lo que tocó el dorso de mi mano no era el muslo de Javi. Era aquello de Javi, fuera de control, a través de los finos pantalones cortos de chándal gris, lo que reposó pesadamente sobre mi mano. No necesitaba verlo para saberlo. Esto no era solo grande. Era un volumen y un calor abrumadores, que bien podrían llamarse un arma, a un nivel completamente diferente de lo que había visto en mi marido durante mis 50 años. Javi también se alarmó, retorciéndose y sin saber qué hacer. Su rostro se había puesto rojo como un tomate maduro. Me miró con ojos a punto de estallar. Señora Elena, lo siento. Yo no puedo controlarlo. Está demasiado caliente. Javi se cubrió la cara con ambas manos, pero la parte delantera de sus pantalones cortos ya estaba levantada en un pico incontrolable. La tela, estirada, parecía a punto de rasgarse, como si se hubiera levantado una gigantesca tienda de campaña. El calor que emanaba de esa punta llegó a mi rostro, mareándome. Otros decían que era repulsivo y aterrador, y huían, pero a mis ojos, ¿por qué se veía tan conmovedor y tan asombroso, hasta el punto de acelerarme el corazón? Ante esa gigantesca presencia, ya no podía seguir llevando la máscara de ser la madre de su amigo. Sentí que un pozo, que había estado seco durante mucho tiempo en lo más profundo de mi cuerpo, volvía a brotar. Inconscientemente, dejé la botella de aceite en la mesita de noche, y con mis manos resbaladizas por el aceite, le acaricié suavemente el pelo sudado de la frente. Se sobresaltó y me miró, esos ojos húmedos, asustados, pero a la vez deseando algo fervientemente. Javi, no tienes por qué contenerte. Dijiste que todos huían asustados, ¿verdad? Mi voz temblaba una octava más baja de lo normal. Tragué saliva seca y acerqué mis labios a su oído. Yo no tengo miedo. No voy a huir. ¿Fue esa la señal? Las pupilas de Javi temblaron como si hubiera un terremoto, y exhaló un aliento fuerte, como si una presa reprimida hubiera reventado, y vi las venas de su grueso antebrazo hincharse. Había llegado el momento de cruzar el punto sin retorno. Tan pronto como terminé de hablar, el grueso antebrazo de Javi se envolvió alrededor de mi cintura. Era desesperado y fuerte, como si un hombre que se ahoga se agarrara a un clavo ardiendo. Arrastrada por esa fuerza abrumadora, caí sobre la cama, e inmediatamente su caliente pecho me cubrió. Sentí como si una gigantesca roca me estuviera aplastando. El peso macizo de más de 100 kilos cubrió por completo mi pequeño cuerpo. Extrañamente, ese peso no fue una carga. Más bien, fue una sensación de seguridad perfecta que nunca había sentido en mi vida. Era como si hubiera entrado en un escudo fuerte que me protegía de todas las tempestades del mundo. Señora Elena, ¿de verdad está segura? Si empiezo, puede que no me contenga. Puede que no pueda parar aunque me lo pida. Me preguntó gruñendo como una bestia en mi oído, advirtiéndome por última vez. Su voz estaba ronca. En lugar de responder, le abracé fuerte su ancha espalda sudada y resbaladiza. Le susurré, clavando mis uñas en los músculos de su espalda. Está bien, no pares. En ese momento, el último hilo de razón que colgaba precariamente entre nosotros se rompió. Y el recuerdo de esa noche, ¿cómo decirlo? Pareció una guerra, o tal vez un desastre, más que amor. Cada movimiento suyo era tan pesado y gigantesco que mi pequeño cuerpo golpeaba ruidosamente el cabecero de la cama cada vez que se movía. La cama vibraba como si se fuera a romper, y el sonido de piel contra piel, resbaladizo por el aceite, llenó la habitación. En ese momento crucial, no puedo olvidar esa abrumadora presencia.
que otros llamaron un arma y huyeron por miedo al dolor, entrando en mi cuerpo. Honestamente, al principio se me cortó el aliento. Ante ese volumen que parecía poner a prueba los límites de mi cuerpo, me invadió el miedo de si no me iba a desgarrar. Sentí que mi estrecho mundo interior se expandía a la fuerza por ese hombre gigantesco, como si un camión enorme estuviera entrando en un callejón estrecho. ¡Ah! Javi, solté un gemido de dolor, y Javi, que estaba desbocado, se detuvo por un instante. Sudaba a cántaros y me miraba con ojos inyectados en sangre. Su mirada era conmovedora. Estaba llena de autoculpabilidad. He vuelto a fallar. Le he vuelto a hacer daño. No estaba embistiendo con fuerza bruta. Se veía que temblaba, reprimiendo su instinto, aguantando y aguantando. Ver a ese gigantesco depredador preocupado por no herirme era patético. Afortunadamente, el aceite que habíamos usado nos ayudó. Agarré su cuello sudado, aguantando el dolor, y le susurré al oído: «Está bien, Javi. Puedes entrar más. Yo puedo aceptarlo todo. No duele. Es verdad». Tan pronto como escuchó esas palabras, Javi rugió como una bestia y me abrazó con tal fuerza que sentí que me iba a romper, como si una ballena, atrapada en una pecera estrecha, hubiera encontrado finalmente el vasto y profundo océano. Él nadó a sus anchas y explotó dentro de mí. Dejó de contenerse, y con cada embestida pesada, sentí que mi mente se quedaba en blanco. En mis 50 años de vida, nunca había sentido esta plenitud, este sentimiento de que ni un milímetro de mi cuerpo estaba vacío. La soledad y todo lo demás desaparecieron. Sentí que todos los agujeros de mi vida se llenaban con ese único calor gigantesco. Señora Elena. Mi Elena. Cuando ese torrente de lava caliente se derramó en mi cuerpo, Javi hundió el rostro en mi hombro y rompió a llorar como un niño. No era una simple liberación de deseo, eran lágrimas de tristeza acumulada por haber sido llamado repulsivo y monstruo, y de una emoción abrumadora por la persona que lo había aceptado tal como era. Yo también, recibiendo ese peso gigantesco en todo mi cuerpo, le acaricié sin parar el pelo mojado y revuelto de la nuca, empapado en sudor y lágrimas. Las lágrimas calientes de Javi caían sobre mi pecho, y eran tan cálidas y tan adorables. Ese día fue la primera vez en mi vida que me convertí en una existencia tan necesaria y en la única salvación para alguien. Cuando Javi, exhausto, se durmió en mis brazos después de ese tiempo tormentoso, pensé, mirando la luz del amanecer que entraba por la ventana, que esta peligrosa convivencia iba a cambiar mi vida por completo. ¿Saben una cosa? Dicen que cuando una mujer es amada, no necesita tratamientos de belleza. Es verdad. Ha pasado un año desde aquel incidente. Mi aspecto actual, la gente del barrio me dice que he rejuvenecido 10 años, que mi piel, antes áspera, ahora brilla, y que mis ojos, que solían parecer deprimidos, ahora tienen vitalidad. Y claro, ¿cómo no voy a rejuvenecer si absorbo toda esa energía vital cada noche? Javi sigue viviendo en mi casa. La diferencia es que ya no es un inquilino que paga el alquiler, sino un protector fuerte que me trata como a una reina. Gracias a mí, él recuperó completamente su autoestima. Desde que se dio cuenta de que su tamaño gigantesco no era un arma, sino la mejor herramienta para hacer feliz a la mujer que amaba, su trabajo también prosperó. Hace poco, abrió su propio gimnasio de entrenamiento personalizado en el barrio. Ayer mi hijo, Pablo, regresó brevemente de vacaciones. Mi hijo se sorprendió al verme después de tanto tiempo. «Mamá, ¿por qué estás tan guapa? Tienes una luz en la cara. ¿Has encontrado a alguien especial?» Me sobresalté, pero me reí tranquilamente mientras bebía mi café. Justo entonces, Javi salió de su habitación. Ahora, en lugar de su ropa de chándal holgada, llevaba una camiseta ajustada de culturista que le había comprado. Sus anchos hombros y sus brazos a punto de reventar se veían aún más imponentes que antes. Mi hijo, sin saber nada, le dio una palmada en la espalda a Javi. Javi, parece que has hecho un buen trabajo de guardaespaldas con mamá. Me alegra mucho verte tan saludable. Gracias, amigo». Mi hijo le dio la mano a Javi agradeciéndole, y Javi me miró y me guiñó un ojo. Solo yo sabía el significado de esa expresión. ¿Guardaespaldas? Sí. Un guardaespaldas muy caliente que me protege cada noche. Ni siquiera necesitaba el set de ginseng que me trajo mi hijo. Tengo a mi disposición un tónico humano andante las 24 horas del día. Javi,
Esa noche, después de que Pablo se durmiera temprano debido al jet lag, yo estaba bebiendo agua en la cocina, cuando sentí una presencia pesada detrás de mí. Era Javi. Me abrazó por detrás, y la sensación de su pecho firme envolviendo mi espalda todavía me hace latir el corazón. Señora Elena. No, Elena. Ahora me llama por mi nombre cuando estamos solos. Me susurró al oído con voz baja. ¿Tu hijo está aquí? ¿Hoy no podremos? Sonreí levemente. Me di la vuelta y le abracé el cuello. ¿Qué? ¿Estás enfadado porque no te he prestado atención por culpa de mi hijo? No. Solo me sentía un poco culpable. Por maltratar así a la madre de mi amigo todas las noches. Aunque dijo eso, sus manos ya estaban dentro de mi pijama. El joven torpe y brusco de hace un año había desaparecido. Sus caricias eran tan hábiles y calientes. Hicimos el amor sin hacer ruido, tapándonos la boca, para que mi hijo no se despertara. El amor más secreto y emocionante, compartido en el lugar más peligroso. Creo que esa adrenalina fortalece aún más nuestra relación. Si me están escuchando ahora y piensan que su vida ha terminado, que ya no son mujeres, por favor, no se rindan. ¿Quién sabe si un regalo gigantesco e inesperado podría aparecer cuando piensan que están en el fondo del pozo, como a mí me pasó? Te amo, Elena. Eres mi océano eterno. Al ver a este hombre gigantesco confesar, acurrucado en mis brazos y empapado en sudor, me reafirmo. No me importa lo que diga el mundo o lo que piensen los demás. Estoy viviendo el apogeo más ardiente y espectacular de mi vida. Me llevaré este secreto perfecto a la tumba.